Le damos gracias al Señor, hermanos, por estar reunidos, por poder estar juntos una vez más para la palabra del Señor. Y qué lindo que a lo largo de todas estas semanas hemos podido seguir estudiando el Evangelio de Juan, que es un evangelio tan especial porque Juan se concentró en continuamente probar la divinidad del Hijo de Dios. Y en realidad toda la Biblia apunta a eso, porque desde Génesis los profetas anunciaron a aquel que iba a venir, al Mesías, al enviado de Dios, al ungido de Dios. Y Jesús declaró de sí mismo que Él era Dios. Y este evangelio, vimos la semana pasada un verso en el capítulo 20 que en sí resume el propósito de este evangelio. Vamos a leerlo de nuevo en Juan 20. En el verso 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Y que creyendo, ahora qué lindo es este verso, porque creemos en Él, pero dice que creyendo, o sea que es algo activo en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros estamos continuamente creyendo en el Señor. Hemos creído, le hemos recibido, hemos abierto nuestra vida a Él, pero hoy estamos creyéndole a Él y así hasta el fin, porque es la fe, es esa fe que está activa, que está en nuestros corazones y está moviéndose su espíritu en nuestras vidas, y nosotros hoy estamos creyéndole al Señor, y así es como dice que tenemos vida en su nombre. Qué lindo que el recibir a Cristo no es algo que nosotros hacemos una vez y ahí queda, no, sino que es una vida que recibimos de allí en adelante. Todos los días que Dios nos regala, estamos aprendiendo a vivir en ella, en esa nueva vida en Cristo, que es Él en nosotros. Y por eso Primera de Juan nos dice que quien tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Qué lindo, porque no nos está hablando de tener una religión, de tener algo en lo que nosotros participamos o creemos, sino que es la vida de Dios en nosotros. Vamos a ir a Primera de Juan un momentito. En Primera de Juan, en el capítulo 5, Primera de Juan son las cartas pequeñitas que están al final de la Biblia. Es diferente al Evangelio de Juan. Son las cartas pequeñas que se encuentran al final, antes de Apocalipsis. Entonces, en esas cartitas, en la primera carta, en el capítulo 5, dice que qué precioso es tener al Hijo en nuestras vidas, a Cristo, que es Dios mismo. En el verso 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios
le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios mismo ha testificado que Él es su Hijo. No solo ha sido anunciado desde la eternidad, Dios testifica que Él es su Hijo. Por lo menos me viene a la memoria 2 oportunidades que Él declara de su Hijo. Cuando Jesús se bautizó, Él subió del agua y ¿qué dijo Dios? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Dios mismo declara de Jesús, el Cristo, que es su Hijo. Y en la otra oportunidad fue cuando Jesús fue transfigurado, en el monte de la transfiguración también, cuando Él resplandeció y dice que sus vestiduras se volvieron blancas, completamente emblanquecido y resplandecía. Era el Dios preencarnado, ¿verdad? Estaban ahí Jacobo, Pedro y Juan y pudieron ver su gloria. Y Pedro empezó, como siempre Pedro, acelerado, empezó a hablar. ¿Quieres que hagamos acá 3 asientos para que... Y vino una voz del cielo y le dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios declara que Él es su Hijo, testifica de Él. Y dice, ¿verdad?, que hay que creer ese testimonio porque es el testimonio de Dios. Si muchas veces nosotros creemos testimonios de hombre y podemos creer declaraciones de hombres, podemos pensar que eso es cierto, ¿cómo no vamos a creer las declaraciones de Dios? Y que la vida eterna está en el Hijo. Por eso es tan glorioso cuando son abiertos nuestros ojos y podemos entender que fue a Cristo, que Dios lo hizo camino para nosotros poder reconciliarnos a través de Él con el Padre y conocer la verdad de Dios y poder vivir en esa vida. Y dice, la vida está en el Hijo. El que le tiene a Él, tiene la vida. Y el que no le tiene, no tiene la vida. Por eso, cuando más vamos entendiendo del Señor, más podemos, ¿verdad?, entender e ir al centro de lo que es el Evangelio en nuestras vidas. Y en cualquier persona que esté escuchando de Dios o que le estamos compartiendo, que ese es el punto esencial, tener a Jesús en nuestras vidas, tener a Cristo. Él es la vida eterna. El Padre lo ha declarado y nosotros creemos en ese testimonio. Dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y dice que todas estas cosas Juan las escribió habiendo sido un testigo directo para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y si bien es cierto que un día le hemos recibido, hoy seguimos recibiendo esa revelación de quién es Él, creciendo en el conocimiento de Él y creyendo, y el Señor haciendo su obra preciosa en nuestras vidas y ensanchándonos para conocerle y creerle más. Gloria al Señor, gloria al Señor.
Ahora, la semana pasada habíamos visto que el Señor, a través de su resurrección, habla de esa divinidad también, que Él era Dios, porque fue a la cruz, Él entregó el Espíritu, nadie lo mató, nadie le quitó la vida. Juan 10:10 dice que Él entregó su vida, que tenía poder para darla y poder para volverla a tomar. Y la resurrección, ¿verdad? Es parte de esa divinidad, que Él se levantó con poder. Sueltos los dolores de la muerte, se levantó. Y Él durante 40 días, habíamos dicho que se apareció continuamente en días diferentes, en momentos diferentes, no solo a los discípulos, sino a muchas otras apariciones. Hubo incluso una aparición de 500 personas, que eso está en primera de Corintios 15. Y Él se apareció continuamente. Pero aquí esto que veíamos en el Evangelio de Juan era el Señor presentándose a sus discípulos. Y habíamos visto que Él no solo se presentó, sino que declaró su paz sobre ellos. Esa paz que Él selló en la cruz por medio de su sangre para reconciliarnos, para por medio de esa gracia que es la fe, darnos esa paz con Dios. No hay nada que pueda suplir esa paz con Dios, hermanos. La paz que uno tiene antes de venir a Cristo es tan diferente y está tan basada en las cosas naturales y en las situaciones naturales, pero la paz que nosotros recibimos en Cristo es la paz que Él ha ganado por medio de su cruz para nosotros estar en amistad con Dios, para vernos, para reconciliarnos con Dios, para quitar toda la culpa del pecado y inundarnos de esa paz, ¿no? Por eso Romanos dice que una vez en Cristo, una vez que recibimos esa justicia de Dios, que somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Y esa paz el Señor se la declaró cuando Él se presentó y los envió, les impartió su espíritu. Veíamos, ¿verdad? Que Él sopló y les dijo, recibid mi espíritu. Yo creo que firmemente que ahí ellos nacieron de nuevo. Les impartió de su vida. Aún tenía que venir después el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos para ser llenos de poder y llevar las buenas nuevas a donde Dios los llevara y les indicara. Pero ahí Él les impartió su vida. Y vamos a regresar al capítulo de Juan, al capítulo 21 de Juan. Regresamos de primera de Juan al Evangelio de Juan. Y entonces los discípulos, ¿verdad? Estaban en todo este tiempo que habían visto al Señor resucitado. Aún el Señor trató con la incredulidad de Tomás, ¿no? Él no quería creer porque no lo había visto. Pero cuando el Señor se le presentó para que lo viera, él pudo reconocerlo y decirle, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Así que es un tiempo en que los discípulos lo han visto al Señor después de haber sido crucificado, lo han visto en ese cuerpo de gloria que se les ha presentado, un cuerpo que ellos podían tocar, que Él comió, que les habló, vieron sus heridas en las manos y en el costado. Pero ahora lo que sucede es que los días pasan. Ellos están en Jerusalén, pero ellos no eran de Jerusalén. Y lo que van a hacer es regresarse a Galilea, al norte.
de donde ellos eran, ¿verdad? Vamos a recordar que el Señor comenzó su ministerio en la parte norte de Judea y esa es la zona donde estaba el mar de Galilea y los que fueron llamados como discípulos fueron pescadores. Estaban ahí y fue a ellos a quien el Señor los escogió. Qué lindo. No escogió gente de letras, no escogió a los fariseos, ¿verdad? No fue a Jerusalén, a la crema innata de los estudiosos. No, él escogió a esos corazones que él sabía que le iban a responder, que los escogió desde la eternidad. Aún el Evangelio de Marco nos dice que él pasó toda la noche orando para al siguiente día en la mañana llamar a sus discípulos. Y los llamó en el mar de Galilea. De ahí llamó a Simón Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y ellos se van a regresar para allá. Yo pienso que era un tiempo, y ese es mi sentir personal, que lo vieron, estaban gozosos, pero también es un tiempo como de incertidumbre, que no sabemos exactamente qué hacer, y pues se fueron para de donde ellos eran, para Galilea. Y qué lindo, porque allí también ve el Señor, porque Él era Dios. Y ellos se fueron para allá y allá también fue el Señor, ¿no? Me hace recordar a Jonás salvando las distancias, pero Jonás también, él si no quiso hacer algo para el Señor y se fue para el otro lado, exactamente en el sentido contrario, y allá también le fue a dar el encuentro el Señor. Bueno, acá ellos no están como Jonás, pero ellos se regresan a casa y se van a pescar. Vamos a leer lo que pasa, porque aquí también les dio el encuentro el Señor para volverlos a traer, ¿verdad? A enfocarse en lo que van a seguir haciendo, porque el Señor continúa su obra. El Señor no nos deja. El Señor quiere llevar a cabo aquello para lo cual ha tomado nuestras vidas y nos ha llamado desde el principio, desde la eternidad, su propósito eterno. Y así fue con los discípulos. En el capítulo 21 de Juan, voy a leerlo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón. Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió.
les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Así que ellos se fueron hacia el norte y allá les dio el encuentro el Señor y se pusieron a pescar. En realidad eso era lo que habían hecho toda su vida y también era su medio de subsistencia. Y ellos están pescando. Muchos, ¿verdad? Cuando usted estudia este capítulo, muchos opinan que se fueron porque en realidad lo hicieron a la loca y se fueron a pescar porque no recibieron dirección del Señor, pero en sí eso era lo que habían hecho toda su vida. Y también era la manera en que ellos se ganaban el pan de cada día, ¿ve? Y eso era lo que se pusieron a hacer. Pero el Señor se aparece también ahí a ellos y no lo reconocen tampoco, ¿verdad? Eso es una de las cosas que hemos visto en Jesús, en Cristo resucitado, que casi en todas sus apariciones no se le reconoce, porque en sí, aunque luce con la forma de un cuerpo humano, sus características son un poco diferentes. Y es un cuerpo de gloria, ¿verdad? Que se puede tocar, se puede ver, se puede sentir, pero no es igual que esta carne y esta sangre. Y entonces Jesús está ahí, no lo reconocen, pero les manda echar las redes para poder pescar. Y ahí viene el milagro de la pesca milagrosa. Y fue cuando sacaron toda esa cantidad de pescados que Juan pudo reconocerlo, ¿verdad? Y dijo, es el Señor. Él lo pudo reconocer. Igual cuando bajó a la tumba, cuando Jesús, María Magdalena le avisa a Pedro y a Juan, el Señor ha resucitado, no está en la tumba, y ellos van corriendo. Juan vio y creyó. ¿Pero quién entró primero? Pedro. Él entró de frente a la tumba. Aquí también está Juan y Pedro. Juan reconoció al Señor y le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Qué hace Pedro? Se tira al agua y va de frente a darle el encuentro al Señor. Qué lindo. Dos caracteres completamente diferentes, pero ahí están los dos participando de la fe y esperando en el Señor y buscando de Él. Ahora, el Señor hace esta pesca milagrosa y cuando vienen los 7, los está esperando para poder comer. Una de las veces que les dice, venid y comed, ¿no? Alguna vez les dijo, venid y descansad. Venid aquellos que están cansados y trabajados. Ahora les dice, venid y comed. Vamos a tener comunión. Vamos a comer. Y ahí están los 7. Dice que no se atreve nadie a preguntarle, pero ya saben que es el Señor. Y fíjense, hermanos, en esta aparición lo que el Señor hace es poner una mesa de comunión. Jesús es el que pone la mesa de comunión. Y lo más importante de esa mesa es Él, su presencia. Está su presencia, pero es muy significativo también que están las brasas de fuego. Ahí está el fuego para calentar, no solo porque estaban fríos del agua, sino que también habla, ¿verdad?, de ese fuego que es el mismo en nuestros corazones. Ese fuego, la palabra dice que el Señor es fuego consumidor, que Él consume todo lo que es paja, lo que es heno, lo que es hojarasca.
pero también son esas brasas de fuego que encienden el amor por Él. Y tiene el pescado y tiene el pan, y los llama a comer. Podemos recordar la escritura de 1 Corintios 1:9, ¿verdad? Que el Señor nos ha llamado a la comunión con Él, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él nos ha llamado a la comunión con Él. Y la palabra en Hebreos 3 nos dice que nosotros somos participantes de un llamamiento celestial y que debemos considerar al apóstol de nuestra fe, al sumo sacerdote de nuestra fe, que es Cristo, considerarle. Ese considerarle tiene que ver con mirarle, con contemplarle, con poner nuestros ojos en Él. Y Él les dice, venid y comed. Y ahí están los 7 alrededor de Jesús, que hace Él, parte el pan y se los da. El pan de vida, que es el mismo. El pan de vida. Vamos a ir a Juan 6. Vamos a retroceder unos capítulos. Los llama a comer con Él. En Juan 6, en el verso 51. 50 y 51. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él es el pan vivo. Su presencia estaba ahí y Él estaba partiendo el pan. Y Él es también ese pan vivo. Dice el verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Él pone esa mesa de comunión, donde Él es lo único verdaderamente importante. Tomar del Señor, comer de Él, beber de Él. Y qué precioso, porque están ahí, ¿verdad? Comunión con Él, pero comunión entre los hermanos también. Todos ellos, eran 7 de sus discípulos que estaban allí. Así que era con Él, pero era también entre ellos. Qué glorioso. Las brasas de fuego hablan mucho, hermanos, porque en sí necesitamos que el Señor sea ese fuego en nuestros corazones, que encienda nuestros corazones para Él, que encienda el deseo por Él, que encienda, ¿verdad? Esas ganas de tener hambre, tener deseos por el Señor. Y eso le pedimos a Él también para nosotros, ¿verdad? Ellos estaban ahí con el Señor, no se atrevían a preguntar, pero nosotros podemos hoy disfrutar de Él y ver cómo Él, en medio de ese tiempo en que aún no subía a los cielos, que ya estaba resucitado, se apareció a sus discípulos, dándoles a entender lo importante que era el participar del pan en Él, el comer de ese pan vivo. Él es el pan vivo. Ahora vamos a pasar a una parte un poco diferente, porque aquí están todos participando, disfrutando de Él, mirándole a Él, contemplándole a Él, comiendo ese pan vivo. Pero ahora Él va a tener una conversación particular con Pedro, porque así como Él nos llama a la comunión con Él
y con todos a la vez, también nos llama personalmente. A cada uno nos llama personalmente. Un llamado muy particular a cada uno de nuestros corazones. Qué importante es eso, hermanos, que aunque podamos estar en grupos de miles, Dios tiene un llamado específico para tu vida. Por eso cuando Filipenses dice, Pablo quería asir, coger aquello para lo cual Cristo lo cogió a él. Él quería exactamente alcanzar por gracia aquello para lo cual Cristo lo alcanzó a él. No es igual simplemente haber recibido a Jesús y pasar años en el no. Hay que irnos enfocando cada vez más a aquello a lo cual Dios te llama. Llama a tu corazón. Hay un llamamiento, un tiempo a recibirle, pero luego hay un llamamiento a entregarnos a Él, a rendir el corazón a Él y a servirle, a servir a Cristo. Y en ese servicio hay cada vez un llamado más a vivir ese servicio en el Espíritu de Dios. Cada vez es más a Él. Como dice Proverbios, ¿verdad? Que el camino es hacia arriba para alejarnos del Seol de abajo. Pero como es hacia arriba, también es una senda estrecha, pero es gloriosa porque estamos en Él y vamos cada vez más cerca a Él. Ahora esta conversación con Pedro. Aquí está Pedro. Vamos a regresar a Juan 21. Y Pedro, ¿qué podemos recordar de la vida de Pedro? ¿Qué podemos recordar de la vida de Pedro? Porque a Pedro lo llevó su hermano, ¿no? Andrés. En realidad, el que era discípulo de Juan el Bautista era Andrés. Y Andrés lo llevó a Jesús. Pero la primera vez que Jesús lo vio, le cambió el nombre, ¿verdad? Le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero desde ahora te vas a llamar Cefas, que significa en griego Pedro, ¿no? Él le cambia el nombre porque el propósito de Dios apuntaba a lo que él quería hacer con Pedro, no en ese momento, sino en el caminar con él. Es como cuando nosotros venimos a Cristo. Venimos de tantas maneras y estamos en tantas maneras, pero el Señor está viendo aquello que Él quiere hacer de nosotros en el caminar con Él. Y eso va a depender mucho también de cuánto nosotros le rendimos nuestra vida a Él, ¿verdad? Ya no queremos lo nuestro, sino que deseamos más lo del Señor. Y entonces Pedro fue al Señor, lo conoció, después el Señor lo llamó y una de las cosas que le dijo en el Evangelio de Mateo es que lo iba a hacer pescador de hombre. Vamos a leerlo en Mateo 4. En Mateo 4, verso 18 y 19. Voy a leerlo. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ese fue el llamado de Pedro a servir al Señor. Venid en pos de mí. Hay un orden también, ¿verdad? Primero tenían que ir en pos del Señor. Y el Señor los iba a hacer pescadores de hombres. Qué lindo. Yendo en pos del Señor, el Señor haría esa obra. No estaba en ellos,
no estaba en ellos, ni podían en ellos, sino que tenían que ir en pos del Señor y en ese llamado iban a ser pescadores de hombres. Así que Pedro, ¿verdad? Viene al Señor, el Señor lo llama a servirle. Ahora podemos recordar también que Pedro tuvo una gran revelación, ¿verdad? Cuando el Señor estaba preguntando que quién era el Hijo de Dios, a quién Dios le regaló esa revelación de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios se la regaló a Pedro. Así quiso el Señor. Porque el poder entender, el ser alumbrados, no es nuestro, viene del Señor. Mas nosotros en el perseverar también lo pedimos, lo anhelamos, ¿verdad? Es un círculo y Dios da el aumento, pero viene de Dios. Él es el que da ese crecimiento. Y Pedro fue alumbrado. Una de las tan grandes revelaciones que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se la regaló a Pedro. Pero también Pedro oró por, el Señor oró por Pedro, ¿verdad? El Señor oró por Pedro porque le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo como trigo, pero que él había orado que su fe no falte. Ya el Señor sabía que también iba a venir una caída para Pedro. Ya el Señor lo sabía. Ahora, Pedro era un hombre lleno de confianza en sí mismo. Y yo te quiero decir una cosa. Cuando no conocemos al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros solo hemos vivido en las cosas de esta tierra, el tener ese orgullo, muchas veces es muy apreciado y hace que uno tenga una alta estima. Pero cuando uno viene a la fe, no es igual. Cuando uno viene a la fe, la palabra nos enseña que no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, sino un concepto de acuerdo, ¿verdad? A cómo el Señor nos ve y cómo nosotros también estamos avanzando en Él. Ese alto concepto que podemos tener de nosotros mismos tiene que ver mucho con la autoestima y las cosas personales, pero en Cristo eso va a bajar. Y Pedro tenía un alto concepto de él, tenía, ¿verdad? Mucho de qué estimarse él en alto. Entonces, cuando Jesús les anuncia que él va a ser sacrificado, que él va a pasar por esa gran prueba, Pedro fue uno de los que dijo, yo nunca te dejaré. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y el Señor le dijo, Pedro, todos van a huir. Yo no, Señor. Todos van a huir, pero yo no. Mi vida pondré por ti. Y Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? Hoy día, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado 3 veces también. Y así fue. Y tú sabes lo que tuvo que ser para Pedro, que después de él haberse sentido tan seguro de lo que él amaba y podía hacer por el Señor, eso se le hizo así, se le derrumbó completamente. Ahora Pedro, dice la palabra, que cuando él hubo negado al Señor 3 veces, él lloró amargamente. A él le dolió en el corazón haber negado a su Señor, en quien él había creído, de quien él había declarado que él era el Hijo de Dios. Pero ya lo había hecho. Pero él lloró y se arrepintió.
hasta que Jesús, ¿verdad?, resucitó y se apareció. Ahora el Señor no le había dicho nada de esas negaciones que él hizo. La primera vez que el Señor se apareció entre ellos no le dijo nada. Pero ahora va a tener una conversación con él. Y yo lo que podía ver en esta porción es cuán grande era el amor del Señor por Pedro. En realidad, el Señor se olvidó que Pedro lo negó, que fue por una empleada que le insistió que él era discípulo, que él empezó a decir barbaridad y media y negó que conocía. El Señor se olvidó de todo eso. Ahora él va a tener una conversación que lo que quiere es restaurarlo y lo que quiere es volverlo a aquello que Dios quería en su vida en Cristo Jesús. Vamos a leer aquí del 15 al 17. Estamos ahí, Juan 21 del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Él no le dijo: ¿por qué me negaste? Fue lo último que yo podía esperar de ti después de todas las cosas que me decías. ¿Cómo hiciste eso? No, no le dijo nada de eso. Le dijo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Lo único que el Señor quería era escuchar la confesión de Pedro, que él lo amaba. Ahora, yo te pregunto, ¿sabía el Señor que Pedro lo amaba? Claro que sabía. Él sabía los sentimientos del apóstol, pero él quiere, ¿verdad?, que lo confiese también. Ahora, Pedro se había arrepentido de lo que hizo, porque él lloró amargamente y le dolió haber ofendido, ¿verdad? Le dolió haber negado a quien él amaba. Pero ahora el Señor quiere escucharlo. Ahora siempre hay ahí un juego de palabras, porque el Señor le pregunta: ¿me amas? Pero le pregunta en el amor ágape. El amor ágape es el amor más alto, incondicional, que es el amor de Dios, que no te pide nada a cambio, que está siempre ahí presente. Y el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas con ese amor ágape? Pero Pedro no le contesta con esa palabra. Él le contesta con la palabra que también habla de amor, pero es el amor fileo, que es un amor solo entre amistades, un amor muchas veces de afecto, pero un amor de menor calidad. Y Pedro ya no quiere, ¿verdad?, tomarse el riesgo de decir: oh, iré contigo hasta la muerte. Ya no puede, porque ya no lo pudo hacer y ha aprendido que va a tomar su lugar. Igual que nosotros, hermanos, aprender a tomar nuestro lugar delante del Señor, que Él sí es el que puede hacer las cosas. Nosotros dependemos de Él. Lo que sí tenemos que hacer es lo que Pedro hizo, es amarle, amarle. Y esa es la confesión que Jesús está escuchando, quiere escuchar del apóstol. ¿Me amas? Entonces él le contesta: sí, te amo,
pero no le contesta con ese amor ágape, le contesta, te tengo afecto, te quiero. Pedro está más medido. Ahora le vuelve a preguntar el Señor, ¿me amas? Oh, sí, te tengo afecto, te quiero. Pero en la tercera vez que le pregunta, ya Jesús le pregunta con la clase de amor que Pedro le está hablando, con el amor fileo. Pedro, ¿me tienes afecto? Y ya Pedro se puso muy mal. Dice que se puso muy triste porque le dijo, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que hay dentro de mí, yo te amo. Pero en cada respuesta Dios le dio un encargo. ¿Cuál encargo le dio? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Porque si de verdad había amor en Pedro, se iba a encargar de los del Señor. Se iba a encargar de los de Cristo. Iba a cuidar esa grey del Señor. Y Dios le está dando, ¿verdad? Algo muy específico. Y muchas veces nosotros vemos esta porción para alguien que es llamado solo a pastorear, pero no, a ti también y a mí también Dios nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo, te quiero, te tengo afecto. Pastorea, nutre. El apacentar a los corderos son los pequeñitos. Un cordero natural son todos los ovejitas que tienen menos de un año. Hay que cuidarlas, hay que nutrirlas, dar la leche, ¿verdad? Y pastorear a las ovejas. El pastorear tiene que ver con guiar a Cristo, con dar dirección, con conducirlos al Señor. Y muchas veces, hermanos, Dios te pone también vidas, corazones que hay que guiarlos a Dios. Hay que dirigirlos a Dios. No tenemos que ser grandes maestros de la palabra, ni grandes, no. Lo único que necesitamos es amar al Señor, amar a nuestro Señor. Si tú amas al Señor, tú le vas a dar leche al que necesita leche, le vas a dar comida al que necesita comida, le vas a dar dirección al que necesita dirección, conforme el Espíritu de Dios te dé para dar. Y a Pedro lo llamó a pastorear. Pedro, si tú me amas, haz esto. Y a nosotros también el Señor nos llama. Si tú me amas, apacienta, pastorea, que te interesen, ¿verdad? Tus hermanos, que te interesen aquellos que están tiernos, que quizás están necesitados, que te interesen, que tú también pongas la vida por ellos, porque así como Jesús puso la vida, así nosotros también estamos llamados a poner la vida. Y Dios nos llama a Él. Hay un llamamiento específico para ti en Cristo Jesús. Y es de nosotros responderle al Señor. Pedro acababa de tener esa conversación con el Señor y de repente se va a dar cuenta que Juan, el apóstol, también está ahí presente. Ahora, es muy importante lo que el Señor le dice en el verso 19. Vamos a leer el verso 19. Esto dijo el 18 y el 19, los voy a leer juntos. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Esa es la palabra del Señor, que lo siguiera, que lo siguiera. Pedro había sido completamente impulsivo, ¿verdad? Ahí está Pedrito hablando, tirándose al agua,
empieza a caminar en el agua, se hunde, pero ya el Señor le dice, cuando eras joven ibas donde querías, hacías como querías, pero ya ahora, ¿verdad? Que me conozcas más, que madures más, otro va a ser el que te va a llevar, quizás donde no quieres. Y ese era el tipo de muerte que tenía que glorificar a Dios, aunque también estaba apuntando a que Pedro iba a morir en martirio. Las dos cosas. 35 años después de esta palabra, Pedro fue crucificado en martirio. Y él pidió que fuera la cruz puesta, ¿verdad?, boca abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Y él murió en martirio, 35 años después. ¿Y qué le dijo el Señor en ese momento? Sígueme, sígueme. Tú enfócate en seguirme. Ahora Pedro está mirando a Juan y le pregunta al Señor, ¿y qué de este Señor? Vamos a leerlo ahí en el verso 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esa fue la palabra del Señor. Sígueme tú. Y es tan preciosa esta frase. Sígueme, tú sígueme. El Señor quiere que cada uno de nosotros lo sigamos a Él personalmente. A veces estamos tan ocupados en ver lo que hace el hermano y lo que no hace el hermano y cómo lo hizo y muchas veces caemos en eso. ¿Y sabe qué? Cuando caemos en eso debemos recordarnos que tenemos que volver a enfocarnos en Él, puestos los ojos en Jesús, el gran autor y consumador de nuestra fe. Y en Él, ¿verdad? Permanecer, perseverar, bendecir a nuestros hermanos, colaborar y enfocarnos en aquello a lo que Dios nos llama a ti y a mí, y también como iglesia, hacer cada uno de nosotros nuestra parte. Qué precioso. Sígueme tú. ¿Qué te importa a ti, Juan, Pedro? Pero si acabamos de tener esta conversación que se ha restaurado nuestra comunión, que yo quiero que tú sepas que yo te amo, que seguimos adelante, que tienes, ¿verdad?, mucho que hacer en tu vida en Cristo Jesús. ¿Por qué te empiezas a mirar a Juan? Tú sígueme, si yo quiero que él se quede. Y muchos entendieron que Juan no iba a morir, pero parece ser que por eso también Juan esclareció esto. Parece que este capítulo último él lo agregó después. Algunos piensan que incluso fueron los ancianos de la iglesia de Éfeso para esclarecer, porque muchos decían que lo que el Señor había dado a entender era que Juan no iba a morir, pero en realidad no fue que él no iba a morir, sino que simplemente para hacerle entender a Pedro que no estuviera mirando a Juan, sino que se preocupara de lo que él tenía que hacer. Y así nosotros, ¿verdad? Enfocarnos en Cristo, enfocarnos a lo que Él nos llama en este tiempo, seguirle a Él, comer con Él, comer de Él, disfrutar, saciarnos de Él, ¿verdad? De las grosuras de su casa, de sus bellezas, de su amor, de lo alto y sublime que Él es, y en Él poder ser para otros, para esos corderos, para esas ovejas. Que el Señor nos dé gracia, hermanos, que el Señor nos siga ensanchando para Él, que el Señor siga siendo glorificado en nuestras vidas, que se manifieste cada vez más. Queremos la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Ese Jesús que vive en nosotros, que pueda seguir creciendo y manifestándose en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor Jesús.